Lo que tenemos que hacer es reforzar esa estrategia. Ahora comentaba con el gobernador que ayer, por ejemplo, en el Gabinete de Seguridad, a raíz de algún incidente que se dio en los últimos días, se tomó la decisión de reforzar con 1000 elementos de las consideradas fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional que nos ayuden o que coadyuven a garantizar la seguridad de los guanajuatenses. Esto es que ya adicional a la presencia ya bastante numerosa de los elementos de la Guardia Nacional, a la presencia normal de los elementos del Ejército Mexicano, ahora se agregan de entrada esos 1000 efectivos que forman parte de los cuerpos de élite del Ejército Mexicano y que vendrán a trabajar de manera coordinada en tareas de seguridad pública, en tareas de prevención del delito. Seguramente, pues no es un asunto, la batalla de la inseguridad no es nada más un asunto de policías y ladrones o de ver quién tiene mejor armamento, pero sí se necesita que sea una fuerza, y yo digo una sola, porque aquí es seguridad pública, el Ejército, la Guardia Nacional, tienen que trabajar como uno solo, y no le va a faltar nada a Guanajuato en ese rubro. Yo creo que sí, le vamos a ganar muy pronto la batalla a la inseguridad. Ya hay avances, yo hablaba del secuestro, porque quienes lo padecimos de cerca sabemos lo que significa o lo que daña incluso el aparato productivo de un estado, de un municipio, de una ciudad, por ejemplo, el delito de secuestro. Y aquí, como lo dije, pues Guanajuato pasó a estar en los primeros lugares, ahora es en el lugar 30, y esa es una batalla muy complicada, que requiere posiblemente de la mayor de las especializaciones que pueden tener los elementos de fiscalía y de seguridad pública. Incluso estoy seguro que aquí también se crean una especie de cuerpos especiales dedicados nada más a prevenir, a combatir el secuestro. Se utiliza la tecnología disponible más avanzada y solamente así se le puede ganar la batalla a ese delito, como igual sucede con el delito de la extorsión. Este es todavía mucho más complicada porque se batalla hasta contra el anonimato prohijado desde algún reclusorio en otra parte del país en muchos de los casos, y sin embargo aquí pues Guanajuato es un ejemplo de cómo se puede trabajar, y yo aquí reconozco también que trabaja de manera coordinada las autoridades del Estado con un organismo de los que dispone el Estado mexicano, que es la CONACE, que es la Comisión Nacional de Antisecuestros, que es también de los mejores capacitados que tiene el país, y nos ha tocado pues trabajar de manera coordinada con Guanajuato. Entonces, pues desde luego que sí hay una situación especial que atender ahora por el Buen Fin, pero tenemos que seguirlo haciendo de manera coordinada para ir ganándole la batalla a la inseguridad. Doña Laura, pues hablaba de la capacitación que tienen los elementos de la Guardia Nacional. Yo le diría que en este país no hay institución con la mayor de las capacitaciones que el Ejército Mexicano. Además, con una noción de orden, una formación para ello. Y la Guardia Nacional pues recibe la misma capacitación que reciben los elementos del Ejército Mexicano. De hecho, la Guardia Nacional, gracias a una reforma legal que se hizo algunos meses, pues ya forma parte de la estructura administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es fácil, pues en 3 años, 4 años se ha construido de la nada una nueva policía, y desde luego que hay que reconocer que, como sucede en todo conglomerado humano, pues a veces se cometen errores, pero están capacitados en el respeto a los derechos humanos. Ya el Ejército Mexicano de estos tiempos no es nada más un ejército de paz, sino es un ejército, y ahí incluyo a los elementos de la Guardia Nacional,
que cada día se ocupa más por el derecho a el respeto a los derechos humanos. Entonces, abajo de la media nacional, y ahora pues el combate tiene que ser contra el homicidio doloso. Obedece a otros factores. Nosotros, desde luego que estamos convencidos que donde existe todavía marginación, es mucho más fácil que incumbe el germen de la violencia, pero creo que si trabajamos de manera coordinada, y aquí el gobernador sabe que las fuerzas federales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, están dispuestos y están trabajando prácticamente las 24 horas del día. Están trabajando coordinadamente, y aquí en Guanajuato además hay algo muy importante. La sociedad de Guanajuato hace suya la tarea del gobernador y apoyan con todo la política pública en materia de seguridad. Yo creo que si nos aplicamos todos, pues será mucho más fácil que termine esta triste noche, porque nadie quiere que haya violencia, pero lo primordial es que entre todos garanticemos la seguridad de las personas y vidas de los guanajuatenses. No se vale que boicoteemos, ¿verdad?, el esfuerzo de los empresarios del sector productivo del Estado. Lo que los empresarios generan de riqueza y cómo la redistribuyen en Guanajuato, pues tiene que ser un ejemplo para todos. Y entonces, entre todos tenemos que generarle la confianza a la inversionista, a la inversión privada. Desde luego que no ha sido fácil el que podamos destinar mayores recursos. No lo hemos hecho en parte porque desde luego que la pandemia del COVID vino a trastornar toda la vida política, social, económica del país, no nada más de Guanajuato, pero aún estamos a tiempo. Yo ahora le decía al gobernador, porque él piensa a 20 años adelante, que un día fue a presentarle al presidente de la República, junto con los presidentes municipales, si mal no recuerdo, iban de Celaya, de León, de Salamanca, de Irapuato también, estaba de Silao en aquella ocasión, de una idea que tenían para garantizar el abasto de agua a la mayor parte del estado de Guanajuato. Cuando ellos se enteraron que el proyecto original de la presa del Zapotillo había cambiado y que ya no se trasvasaría agua para beneficio del estado de Guanajuato, pues se aplicaron en preparar una especie de anteproyecto, y allá fue Diego Sinue, acompañado de los alcaldes que les menciono, a presentar un pliego petitorio, le digo yo, en esa época era de un aproximado de más de 12,000 millones de pesos de una inversión que él planteaba, de gobierno federal y de gobierno estatal, para que se pudiese primero hacer un acuerdo con los productores de distritos de riego. Creo que son más de 25,000 productores, 24,000 productores que mantienen las concesiones para la explotación de agua, pero que desafortunadamente pues no han tecnificado su uso, y mucho de esa agua, más de la mitad de esa agua, o se evapora o no se utiliza. Entonces era un proyecto que consistía en, primero, que hubiese agua en la presa de los Solís, que se aprovecharan los excedentes o lo que no se utiliza o lo que se evapora, tecnificando en una especie como de un entubado, ¿no? Un envasado, creo que hablaba aquella vez, para cuidar el agua, y después de eso un ducto de 180 kilómetros aproximadamente que iría
proporcionándoles agua a los municipios que ya mencioné, a Silao, a Salamanca, a Celaya, a Irapuato, a León, y había algunos otros, no recuerdo. 180 kilómetros de... Inició, ese día el presidente le dijo que sí, solamente le puso una condición y le dijo, la única condición que yo te pongo, yo les voy a ayudar, pero necesitan terminarla antes de que tú y yo entreguemos el gobierno en el 24, porque si no, pues después sucede que muchos proyectos quedan truncos, porque los que llegan pues ya no les interesa, y yo sí apoyo, pero con la condición de que se termine. Por X o por Y, Diego se quedó con una tarea, que era la de hablar con los productores, los 25,000 productores, y que ellos estuviesen de acuerdo en ceder parte de los derechos que legítimamente tienen concesionados del agua en esos distritos de riego, y que entonces sí ya pudiese desarrollarse la segunda parte del proyecto. La primera es aprovechar el agua y la segunda es prácticamente distribuirlo, y que los municipios pudieran invertir en la rehabilitación de su red de drenaje y de agua potable. Diego ya hizo su tarea, nosotros todavía no la hemos hecho. Y en un ejercicio de honestidad, Diego dice, mira, aunque tuviéramos el dinero, no nos daría tiempo para terminarlo, incluso difícilmente podríamos arrancarlo antes de finales del año próximo. Y ahora hicimos el compromiso de que cuando menos tiene que quedar el proyecto ejecutivo, y debe de firmarse ya, formalizarse el acuerdo con los... Pues ese es el reto, y en eso y en otros asuntos pues no podemos dejar solo a Guanajuato. Yo me comprometí con él de que en febrero del próximo año se debe estar firmando ya con los ejidatarios. La verdad es que él ya los tiene firmados, pero se necesita hacer una serie de trámites y todo un protocolo para que formalmente los productores, los 25,000 productores, entreguen al gobierno del estado de Guanajuato una cantidad de agua que es el excedente, y se pueda a lo mejor ya iniciar con la especie de, con el proyecto ejecutivo, y se empiece a trabajar en ese entubado. Nosotros sí, yo prefiero dejar el proyecto, los permisos, que son muy importantes, garantizar el derecho de vía. Ahora me comentaba que nada más una pequeña parte de los 180 kilómetros, la distancia que hay entre Silao y León son 40 kilómetros. Como 40 kilómetros. Parece que esa es la única parte que no tiene el derecho de vía el gobierno del estado o el gobierno federal. Todas las demás, el anteproyecto habla de que el nuevo ducto o acueducto va a ir encima, enterrado al lado de los canales que ya existen. Entonces, pues es un proyecto que se puede ejecutar muy rápido, y pues el compromiso de nosotros es facilitar todo para que quede entregado el proyecto ejecutivo, quede garantizado el aprovechamiento de agua a favor del gobierno del estado de Guanajuato, y que quede ya el derecho, prácticamente el derecho de vía completado. Esto es que sí será posible que a tiempo Guanajuato pueda estar listo para ganar la gran batalla de los años por venir, que seguramente será la escasez de agua. Creo que no podemos, quienes somos autoridades, darnos el lujo de dividir o de confrontar en Guanajuato, de un estado que es pilar del desarrollo económico del país. Es, por ejemplo, Guanajuato el segundo estado, si mal no recuerdo, con la tasa de desempleo más baja, en el 2.1, 2.5, y eso es ejemplo de dinamismo, de crecimiento económico.